Me place muchísimo conversar en este minuto con un joven dominicano, Emanuel García, joven que conocí recientemente. Ya lo había conocido tiempo atrás, ha vuelto a la palestra con más noticias importantes porque sobre todo su accionar, su estudio, sus descubrimientos nos ubican a él y a nosotros como país en un momento importante, en un ranking importante en materia de las matemáticas, de las fórmulas y de muchísimas cosas más. Decía alguien que nada, estudiar a Newton es una cosa complicada, pero mire, el hombre no se le ha caído el cabello y ahí está. Emanuel, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ti por la invitación. Ya, hablemos un poquito de lo más reciente que has logrado en materia de algoritmos, de fórmulas matemáticas, en qué nivel estamos y qué es lo que aportas al mundo científico en este momento. Ya muchos te han publicado, al menos en una revista importante. ¿De qué se trata? Bien, desde el inicio de la pandemia yo he estado desarrollando un enfoque basado en las fórmulas de medio ángulo, que a lo mejor algunos estén familiarizados con ellas. Entonces yo lo que hice fue... ¿Qué cosas son las fórmulas de medio ángulo? Son fórmulas que te permiten simplificar ciertas expresiones matemáticas que se usan mucho en cálculo y en los primeros cursos introductorios de trigonometría. Ya, cuando tú dices simplificar es que, ahí tienes a José Enrique Pintor Pinky, cuando dices, Emanuel, cuando dices simplificar es que hay una fórmula tremenda para llegar a un resultado determinado, sobre todo en trigonometría. Sin embargo, usted ha logrado reducir esa fórmula para llegar al mismo resultado, pero con menos tiempo. Eso es lo que hace la fórmula estándar, pero yo estoy usando una versión alternativa de esta fórmula que se conoce como la fórmula de medio ángulo. Estoy usando una fórmula alternativa relacionada con triángulos que me ha permitido generalizar tanto la misma fórmula de medio ángulo como otras fórmulas que son bien conocidas, como por ejemplo la identidad pitagórica, que es muy conocida y se usa muchísimo en precálculo, la ley de senos, de senos y cosenos, yo me acordaba de aquello. Sí, pero no la de cosenos, yo estoy hablando la de senos, me ha permitido generalizarla, es decir, ampliarla a otro contexto, así como la famosa fórmula de Newton, que tuvo su eco en los medios de comunicación recientemente. Ya, exactamente. Hablemos un poquito de esa, por ejemplo, esa fórmula de Newton. Creo que fue lograda hace como 300 y tantos años y al cabo del tiempo vuelves a trabajarla. ¿Qué le has hecho a esa fórmula de Newton? Bien, déjame explicar un poquito en qué consiste, porque no es algo del otro mundo. La fórmula de Newton permitía, cuando se resolvía un triángulo, un triángulo tiene lados y tiene ángulos. Entonces, cuando tú tenías que resolver un triángulo, ya sea para problemas de navegación o topografía, cuando tú encontrabas los lados y los ángulos, la fórmula de Newton te permitía saber que esas soluciones eran correctas. O sea, era una fórmula que servía para verificar que las soluciones eran correctas. Pero que para validar la solución, exacto, a la que tú habías llegado. Exacto. Correcto. Entonces solamente aplicaba para triángulos. Esa es la cuestión. Entonces yo lo que he hecho es que la he llevado a cuadriláteros cíclicos. Es decir, un cuadrilátero tiene 4 lados, tiene 4 esquinas, pero las esquinas tienen que estar en una circunferencia. Entonces yo he extendido la fórmula de Newton a un cuadrilátero cíclico. Ya. En el caso de ese cuadrilátero cíclico, por ejemplo, ¿qué utilidad tiene en el día a día? Decías, por ejemplo, que la fórmula de Newton, el calcular con los lados y los ángulos rectos, seno, coseno, toda esa historia, permite utilizarlo en cartografía, en navegación. Por ejemplo, lo otro que has descubierto o que has permitido trabajar para ampliarlo a un cuadrilátero, por ejemplo, y no a un triángulo, ¿qué utilidad tiene en la vida práctica?
Bien, la fórmula de Newton tenía utilidad práctica antes del advenimiento de las calculadoras. Hoy en día no se utiliza, es prácticamente una reliquia matemática la fórmula de Newton. Ajá. Pero mi aporte es el haber dado, otro sustento. Es decir, básicamente el enfoque que yo he desarrollado permite, si consideramos a toda la trigonometría como un edificio, yo he removido la zapata y he puesto otra, mostrando que tú puedes basamentar toda la trigonometría en las fórmulas de medio ángulo. Es decir, mi aporte es, por el momento, teórico, porque no hemos encontrado todavía una aplicación. Es un resultado demasiado reciente como para tener una aplicación práctica. En matemáticas nosotros distinguimos dos tipos de matemática: la matemática pura, que solamente, que no se preocupa por aplicaciones prácticas, y las matemáticas aplicadas que sí están preocupados por aplicaciones. Emanuel, yo escuchándote hablar así, claro, entiendo muchas cosas y otras trato de deducirlas, ¿no? Aunque te explicas estupendamente bien. Pero ¿cómo se te ocurre a ti desarrollar eso? O sea, un día tú te levantaste por la mañana, ¿entiendes? Y dijiste, bueno, pues hoy me voy a preparar un mangucito encebollado con no sé qué, y no tengo ninguna otra cosa más interesante que hacer que coger esta formulita de Newton y a ver cómo la desarrollo, que total, no sé para qué va a servir todavía, pero le voy a dedicar tiempo a esto. Entonces llegas ahí, la haces y después sigues desayunando. O sea, ¿cómo a ti cuál es la motivación, tu día a día para coger? ¿O fue una necesidad de algo, de algún proyecto específico, o fue parte de algún tipo de proceso de investigación? ¿Cómo surge eso? Se da por casualidad. En matemática nosotros le llamamos a esto serendipia. Bueno, un descubrimiento por serendipia. O sea, es como la manzana de la gravedad que le cayó al otro en la cabeza. Podríamos decirlo así. Vale. Pero mira, yo he descubierto algunos casos, algunos hechos geométricos particulares. Por ejemplo, Cavada por ahí, por el 2017, se hizo eco de los descubrimientos que yo hice en torno a los círculos de Arquímedes. Pero esos descubrimientos son, en cierto sentido, ornamentales. Son una chulería geométrica, pero, no es un método, no es un sistema que me ayude, como por ejemplo, a entender cuál es la estructura subyacente que explica toda la trigonometría. Entonces, si tú te pones, por ejemplo, a investigar, yo no sé si ustedes conocen a Spinoza, al filósofo holandés. Entonces, Spinoza, por ejemplo, ¿por qué es grande Spinoza? A veces uno oye estos nombres grandilocuentes y uno se pregunta, ¿por qué es que este tipo es reverenciado por tanta gente? Y la realidad es que Spinoza, de unos 5 o 6 axiomas, de unas asunciones, ¿verdad?, pudo explicar algunos fenómenos. O sea, él creó su propio sistema. Y ese sistema le permitió llegar, por ejemplo, a la conclusión de que no había libre albedrío, de que eso era una mera ilusión, el libre albedrío. Y todo esto él lo demuestra, lógicamente, deductivamente, partiendo de los axiomas. Entonces, yo quería hacer algo parecido, pero usando trigonometría. 5 años me tomó. Y partiendo de las fórmulas de medio ángulo, lo que yo he logrado hacer es derivar prácticamente toda la trigonometría y generalizar algunos de estos resultados. Entonces, por casualidad, la fórmula de Newton cayó en las garras de mi método. Pinky. Bueno, ahora me resulta interesantísimo, súper curioso que se den este tipo de casualidades. Y mi siguiente pregunta es, ahora ya tienes esta nueva fórmula y... Son varias. Varias. ¿Qué haces con eso? O sea, tú lo presentas, lo publicas en una revista, te juntas con otros investigadores o matemáticos como tú y dicen, bueno, pues ya tengo esto, y todos se miran y dicen, pero ¿para qué sirve? Bueno, pues para ahora, para nada, pero servirá. ¿Cómo funciona entonces esta segunda parte, después de que descubres? Bien, cuando tú piensas que has descubierto algo nuevo, lo primero que haces es enviarlo a una revista especializada en esa área. Entonces, la fórmula de medio ángulo ya se publicó en Rumanía en una revista que se llama Matin, donde yo la presento, yo la generalizo y también derivo otras fórmulas partiendo de ella.
Ya esa se publicó, esa parte. Hay otra parte que es, por ejemplo, mi generalización de la ley de las tangentes fue aceptada por la revista Mathematics Magazine de los Estados Unidos y próximamente va a aparecer de forma digital y luego de forma impresa. La fórmula de Newton, mi generalización de la fórmula de Newton también fue aceptada en la revista rumana Matin. Entonces hay otros trabajos que yo llevo en paralelo, que estoy desarrollando en paralelo, que pienso también publicar en lo adelante. Pero quería hacer este paréntesis. Pinky, muchas veces uno hace investigación en matemática y todo esto se va archivando, pero principalmente los matemáticos que están en matemáticas puras lo hacen como un arte. Lo que tú ves, las antenas parabólicas que tú ves, tienen una propiedad que cuando los rayos chocan del plato, todos estos rayos son redireccionados al foco. Esa fue una propiedad descubierta por los griegos, que exploraban las propiedades de las cónicas, porque es un tipo de curva, que se llaman cónicas, es una familia de curvas. Entonces los griegos estudiaban estas cosas por amor al arte, simplemente por saber. Y fíjate cómo hoy en día se usan las antenas parabólicas usando esa propiedad. Ese jueguito, o sea, de aquellos en aquel momento. Emanuel, una pregunta. Por ejemplo, en el caso nuestro de Pinky y mío, nos coge con algo y vamos a hacer la ceremonia de los premios soberanos y vamos a inventarnos un programa de radio y otro de televisión y vamos a hacer una película y a veces hasta tenemos problemas en la casa o en la familia y la esposa nos dice 3 barbaridades y los niños porque no nos ocupamos, porque nos ofuscamos en eso y nos concentramos y a veces tenemos que ir a ver un video viejo y no sé qué. Y son cosas de las que puede hablar toda la familia. Voy a hacer una película de tal cosa, pues me gusta, no me gusta. ¿Y quién la va a protagonizar? ¿Y de quién va a ser la música? O sea, todavía son cosas que se pueden debatir y compartir en familia. Digamos que potable, tú me vas a decir, bueno, lo mío también es potable porque ese es tu medio habitual. Y en medio de ese proceso nuestro creativo, bueno, un día para complacer a la doñita y eso, vamos al cine, vemos la película de Monegro, pero volvemos y llegamos a la casa y a veces estás viendo la película y no se te quita tu proyecto de la cabeza. En tu caso, que son las matemáticas, una cosa tremenda, mi hijo es tremendo con las matemáticas. ¿Cómo tú haces? ¿Cómo resuelves otras cosas? ¿Con quién lo hablas en casa? ¿Con quién lo hablas en casa? ¿Cómo? No, estoy aquí divirtiéndome con algo. No, para publicarlo en una revista allá en Rumanía. Y ahí le dedicas mañana, tarde y noche y te coges la madrugada y sigues haciendo numeritos. Lo escribes en una pizarra, en un pizarrón. Como antes en mi etapa, lo que había era pizarra con tiza. No sé ahora cómo se hace, lo vas escribiendo en tu computadora. ¿Cómo es ese proceso? Sí, yo lo desarrollo en mi computadora, pero es como dices, a veces estoy manejando, esto puede ser peligroso porque yo estoy enviciado, como dicen en la jerga popular, ¿verdad? Enviciado con las matemáticas. Y yo puedo estar pensando en matemáticas cuando estoy manejando, cuando estoy esperando en una fila. Pero espera, Emanuel, ¿cómo se puede pensar en matemáticas? O sea, vamos a arrancar por ahí, porque yo puedo pensar en un cuadro, puedo pensar en un sol, puedo pensar en un amigo, en una amiga, yo puedo pensar en cualquier cosa, pero ¿cómo se piensa en la raíz cuadrada de 25? En 3.14, pi 3.14. ¿Cómo se puede pensar eso? Precisamente, Pinky, tú me preguntabas que cómo fue que yo di con la generalización de la fórmula de Newton. Y muchas veces yo recuerdo que manejando hacia el trabajo, yo sospechaba que la fórmula de Newton se podía superar usando mi enfoque. Yo duré cerca de un mes pensando hasta que luego di, bueno, con la generalización.